En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, quisiera darles las gracias por haberme dado esta magnífica oportunidad en este país que nos acoge, que tanto quiero. En primer lugar, quiero darles las gracias por haberme invitado aquí a la Casa Árabe y al Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. Y quiero destacar los logros de esta gran institución cuya creación responde a la interacción y el diálogo entre España y el mundo árabe. Y además da fe del interés por el mundo árabe en este periodo tan delicado por el que estamos atravesando. Además, da fe de que este interés es también fruto, buen fruto de esa memoria compartida entre España y el mundo árabe. España, donde reinó, o donde su historia tuvo al Andalus, y donde se hizo realidad esa interacción tan rica entre España y los árabes. Esto es un legado muy rico, lleno de tolerancia, de creatividad en todos los ámbitos de las ciencias, de la literatura, de las artes. Además, quisiera darle las gracias a la comisión que ha organizado esta actividad, este foro en el que ahora nos reunimos con ocasión de la inauguración de la Casa Árabe. Y para mí es un enorme placer poder estar con ustedes en esta inauguración, en el inicio de la andadura de la Casa Árabe. Además, me alegra mucho el hecho de que esa comisión nos haya encargado ocuparnos del tema de la reforma democrática y de las diferentes tendencias del pensamiento político en el mundo árabe. Es un tema que me preocupa, por el que me intereso desde hace mucho tiempo, en particular en el ámbito del mundo árabe y musulmán. En esta intervención, esta modesta intervención, y además corta, intentaré arrojar un poco de luz sobre la actual situación política y social por la que pasa el mundo árabe. Y luego quisiera echar la vista atrás, quisiera examinar las causas históricas que causaron o propiciaron la actual fase por la que atravesamos y las actuales tendencias del pensamiento político árabe. Mi propósito es así poder ir descubriendo qué posibilidades tenemos de que se produzca una reforma democrática para así poder apoyar los esfuerzos políticos que pretenden llevar a cabo la reforma. Estoy hablando de la reforma democrática en todas las instituciones del mundo árabe, las políticas y las sociales. Cuando se vino abajo el imperio otomano, el mundo árabe perdió esa entidad política que los unificaba y se encontró en ese momento fragmentado en diferentes países que estaban colonizados por Occidente. Pero a pesar de que el mundo árabe pasaba por esa situación tan complicada, ante todos estos retos a los que se tuvo que enfrentar, por el mero hecho de haber perdido ese imperio unificador y por el hecho de encontrarse sometidos a la colonización occidental, a pesar de todo, el mundo árabe no estaba exento de vitalidad,
desde el punto de vista del pensamiento y del pensamiento político. Y esta vitalidad se plasmó en lo que venimos a llamar el Renacimiento, que adoptó toda una serie de facetas entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La obsesión de los pensadores del Renacimiento árabe, con sus diferentes tendencias, era que era muy importante poner en marcha un renacimiento político que propiciara la salida de esa situación de retraso en la que se encontraba el mundo árabe. Entre los diferentes tipos de reforma de las que se hablaba estaba la reforma religiosa y también estaba el tema de la relación con Occidente. La problemática de la relación con Occidente no era fácil. Había una división entre dos tendencias. Había quien pensaba que era necesario unirse a Occidente desde el punto de vista político y desde el punto de vista de sus tendencias filosóficas y también desde el punto de vista del laicismo, y esta tendencia consideraba que el Renacimiento árabe suponía unirse a Occidente para así poder tener el mismo grado de desarrollo que ellos. Sin embargo, había otra corriente de pensamiento que consideraba que los colonizadores estaban ávidos de los recursos del mundo islámico y consideraban que lo que estaba haciendo Occidente era explotar las capacidades del mundo árabe, y lo que querían era borrar la identidad nacional árabe y la musulmana. Y entonces, por lo tanto, consideraban que tenían que adoptar un punto de vista negativo, contrario, de confrontación ante la rendición del mundo árabe y la rendición de sus valores, de su civilización. Por otra parte, aquellos que se oponían a la occidentalización no dejaban de admirarse de lo que había conseguido la civilización occidental, por lo que se refiere al desarrollo de las ciencias, su aplicación también, y también respecto del desarrollo de sus regímenes, sus sistemas políticos, y la protección que esos regímenes suponían respecto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y por eso se adoptó en esta corriente un punto de vista selectivo respecto de la relación con Occidente, porque se querían adoptar todo lo positivo de Occidente, todas las causas del avance de Occidente. Y, de hecho, la corriente reformista religiosa adoptó este punto de vista en oposición a la corriente salafista. Y, bueno, si leemos a fondo la literatura sobre este tema, pues podremos observar todos los detalles, todo el pensamiento que encerraban estas dos corrientes en la época del Renacimiento. Sin embargo, a lo que yo voy es a la cuestión de la reforma democrática en la política y en el pensamiento árabe actual. Y entonces, si nos fijamos, sigue siendo muy parecida a lo que era en el momento del Renacimiento. Sigue teniendo fuertes vínculos con el pensamiento religioso. Así que se puede decir que la adopción del proyecto de reformas democrático en nuestra sociedad, en la política árabe, todavía tiene un fuerte vínculo con el proyecto de la reforma religiosa, o con la reforma religiosa.
tal y como sucedió en el Renacimiento árabe. Y la reforma no se aplica, sigue tropezando como tropieza hoy en día debido a dos factores. En primer lugar, los regímenes nacionales, laicos o tribales en los diferentes países árabes son contrarias, muy contrarias a todo tipo de democracia. Se basan en un totalitarismo absoluto, independientemente de que sean regímenes, reinos o repúblicas, y utilizan para legitimar sus regímenes autoritarios todas estas corrientes religiosas salafistas, para así oponerse al pensamiento reformista. Y por otro lado, el segundo factor es el crecimiento veloz del pensamiento islámico. Yo creo que los últimos 3 decenios es un pensamiento salafista que se fundó ya, se creó en la época del Renacimiento, y lo que pide, lo que propugna es un régimen religioso islámico que pretende copiar los regímenes islámicos históricos y que se pone a la democracia porque dice que es algo de los colonizadores, de los occidentales. Y aquí quisiera además decir que ha habido una complicidad de los regímenes árabes, los regímenes políticos autoritarios, a pesar de su oposición aparente contra las corrientes fundamentalistas salafistas. A pesar de todo, existe una complicidad con estos movimientos. Por otro lado, en esta intervención no quiero dar la impresión que la crisis de la democracia y sus causas en el mundo árabe no tienen muchas facetas. No quiero decir con esto que la reforma en el mundo árabe solamente puede entrar por una puerta, por la puerta de la reforma religiosa. Yo considero que el Estado, el gobierno, es algo propio de los seres humanos y la religión es otra cosa. El Islam es un mensaje al ser humano para que se libere de todos los elementos externos a su voluntad. Se trata de que el ser humano sea responsable de la creación de los regímenes que le gobiernan, los regímenes políticos y sociales, económicos, de acuerdo con sus intereses, que no tienen por qué chocar necesariamente con los principios y las creencias del Islam. Y el Islam, además, no tiene nada que ver necesariamente con el pensamiento del Estado religioso. Y por eso yo considero que la reforma religiosa necesariamente conducirá a una separación de la religión y del Estado. Incluso iría más allá. Considero que si el ser humano es dueño de su libertad, así se le conferirá a los regímenes democráticos una legitimidad religiosa que así respetará la voluntad del ser humano como individuo y como conjunto, y todo esto en consonancia con las ideas que al respecto tiene el Islam respecto del ser humano, al cual dejó como su sucesor en la tierra. Y no tendría ningún sentido que Dios dejara como sucesor al ser humano en la tierra si el ser humano no gozara de libertad y no pudiera utilizar su razón. Y quisiera terminar diciendo que el régimen o los regímenes democráticos
son regímenes que respetan la voluntad, la diferencia entre los seres humanos. Y esto es una traducción exacta de los objetivos del Sagrado Corán, que honra al ser humano y que considera que la democracia es el medio para así conseguir que el ser humano sea portador de la confianza divina aquí en la tierra. Y en este sentido el Sagrado Corán dice: en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, ofrecimos nuestra confianza a los cielos, la tierra y las montañas, y rechazaron llevarla sobre sus espaldas, se cansaron de ella. Sin embargo, decidió llevarla el ser humano, ya que estaba sumido en las sombras y la ignorancia. Muchas gracias.